Vamos a conversar con el doctor Eduardo Franco. Él es el coordinador nacional de UNES. Este es rotativo, le corresponde durante este mes. Le agradecemos, doctor, por estar con nosotros. La primera pregunta, y es la de cajón, porque se ha hecho más o menos una telenovela más larga que simplemente María, que en la época suya y mía, doctor, la veíamos. La veíamos, yo de muchacho por lo menos veía esas novelas en blanco y negro. ¿Qué pasó con la cédula? Es un problema subsanable, de hecho lo fue, ¿no? Pero es un problema subsanable. ¿Cómo puede haberse confundido quien operaba, supongo, la subida de la información a la web del CNE con la cédula del candidato? Explíqueme. Bueno, lamentablemente esto ocurrió, fue un error humano, una equivocación. Nuestro candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, él personalmente no hace este tipo de digitalización en vía internet para la inscripción, sino un equipo especial que se equivocó en la cédula, en el PDF, con Andrés Chamo, que es justamente candidato a asambleísta. Y se produjo este error subsanable, detectado a tiempo pues, por el Consejo Nacional Electoral, y ya el viernes 2 de octubre fue personalmente el binomio de la Esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, a las oficinas en Quito del CNE y subsanaron este particular, y se produjo incluso el reemplazo del candidato a la vicepresidencia Rafael Correa con Carlos Rabascal. Y toda la documentación está entregada actualmente de manera correcta, debidamente notarizada. Inclusive fue un error porque en la documentación de Andrés Arauz está pues la cédula auténtica de él, etcétera, en la declaración juramentada. Pero lastimosamente pues este error humano pues se deslizó, y sobre esto se ha hecho un gran escándalo, que caramba, los seres humanos cometen errores, y los partidos también, y los movimientos también, y pedimos disculpas por ese error, por supuesto, como UNES tenemos que pedir disculpas, pero ya fue debidamente subsanado el tema. ¿Y en qué estado está en este momento la candidatura? ¿Todavía hay impugnaciones que están corriendo? ¿Qué plazos están pendientes? Porque el proceso no ha terminado. Claro, de acuerdo con el Código de la Democracia, corresponde ahora la etapa de impugnación. Yo entiendo que a más tardar hoy termina ese plazo, y el día de mañana, también creo que de acuerdo con la norma de la Ley Orgánica Electoral, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ya debe calificar, en el marco de lo que establece la Constitución y la ley, a este binomio, ¿no? Ahora, binomio ¿calificar significa que ya no hay más impugnaciones? Claro, una vez calificado ya está en firme el binomio. Pero obviamente la ley siempre prevé situaciones posteriores. En el contencioso pueden terminar. No, pero es que además cualquier partido político o movimiento político que inscriba candidaturas no está sujeto a los vaivenes de la vida real. Y el artículo 345, por ejemplo, contempla que, póngase que después de un mes, algún candidato, Dios no quiera ningún candidato, no le deseamos a nadie, fallezca intempestivamente, el artículo 345 dice que el Consejo Nacional Electoral lo reemplaza de acuerdo con la organización interna de su partido. Hay esa posibilidad. O renuncie el candidato de manera irrevocable, también. Es que el Consejo Nacional Electoral tiene que proteger el derecho de participación electoral del partido o del movimiento político y del conglomerado humano ecuatoriano que está presto a votar por esos candidatos. Entonces, por lo general, cuando ya se inscribe y se califica, ya queda en firme, porque hasta ahora no ha ocurrido este tipo de situación para que se viabilice, digamos, en caso de fallecimiento, etcétera. Si mal no recuerdo, sí ocurrió hace algunos años con el candidato Vela, que era candidato a la vicepresidencia del señor Nebot, creo, y fue reemplazado. Así es. A ver, doctor, ¿cuál es la visión de UNES respecto de temas que están siendo debatidos hoy, como por ejemplo la renegociación de la deuda externa, o que se la denomina también el acceso a nuevos créditos que están entre 6.500 y 7.500 millones de dólares, que le va a tocar enfrentar al próximo gobierno, sea cual fuere, porque hay de la mano
una reforma tributaria en camino. Esa reforma tributaria que implicará seguramente incremento de 2 puntos porcentuales del IVA y quién sabe qué otra carga, qué otro impuesto. ¿Cuál es la idea que tienen en UNES a este respecto? Vea, el binomio de la esperanza está presentando ejes temáticos, propuestas en la campaña, que es justamente la presentación para ganar adeptos al gran electorado, y es la razón de ser de una campaña política. Yo siempre he dicho que ahora el caso nuestro está enmarcado en lo que hace más de 40 años le preguntaron al presidente Jaime Roldós, ante la situación de caos económico, social y político, ¿qué iba a hacer primero su gobierno? Cuando era presidente electo, estaba a punto de asumir el mando 2 o 3 días antes. Y Jaime Roldós dijo: mire, señor periodista, en el Ecuador nada es primero, todo es primero. Es decir, el Ecuador que va a acoger, cuando lleguen al poder nuestros candidatos, que estamos seguros van a triunfar el 7 de febrero del 2021, porque así lo señalan los sondeos de opinión, vamos a ganar en primera vuelta. Andrés Arauz como presidente de la República, el 24 de mayo del 2021, va a enfrentar con su equipo de gobierno una serie de factores. El factor económico. Acuérdense que hace 15 días aproximadamente Andrés Arauz fue invitado por el Fondo Monetario Internacional. Y ellos ya saben, digamos, la manera de pensar, cómo va a tratar el tema económico, que es un problema de suma importancia en el Ecuador. Y él ha sido de una manera clara y sencilla en que va a priorizar el aspecto social y económico muy por encima de los intereses, digamos, de pago de deuda externa, etcétera. Esto no significa que no se va a refinanciar la deuda. La deuda tiene que ser refinanciada, pero con un sentido de justicia social. O sea, los parámetros, las reglas del juego las ha señalado muy correctamente Andrés Arauz al Fondo Monetario Internacional. Inclusive, esto tiene que ver con lo que hoy se ha determinado en las redes, el pensamiento del Papa, en la encíclica última que acaba de Todos Humanos, en la cual dice que más allá de los intereses del mercado y de la sociedad, los pueblos tienen que estar, digamos, atendidos en su dignidad. Y obviamente que el Ecuador tiene que cumplir en el marco de lo necesario con sus compromisos internacionales, pero no a menoscabo de la obra social y la necesidad humana que se tiene de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Doctor, buenos días. Acaba de decir que van a ganar en primera vuelta. Cuéntenos esas cifras, porque ¿cuáles son esas cifras que ustedes están manejando a la interna? Porque de lo que hemos visto y revisado de las encuestas, no hay ninguno que se perfila para ganar en una sola vuelta. Mire, hoy veía una encuesta del candidato opositor, que prácticamente perfiles de opinión, prácticamente informe confidencial del señor Nieto, en la cual establecía que en Quito estaban de 17% tanto el Lazo como Andrés Arauz, y eso es irreal totalmente. Acordémonos de la encuesta que presentó la encuestadora Atlas Intel, que sacaba 49,9% y Lazo de Creo 32%. Nosotros vemos una realidad, y hay otras encuestas que yo por ética no quisiera nombrarlas, que nos determinan una diferencia de 9 puntos unas, el otro 11 puntos, se necesita 10 puntos de diferencia. Pero doctor, perdón la interrupción, pero ¿por qué debemos creerle a Atlas y no a Informe Confidencial? Explíqueme. Porque obviamente Informe Confidencial está al servicio de Creo. Y Ecuavisa está al servicio de Creo. Yo soy claro. Eso es indudable. Ni más lo invitan a Ecuavisa. Esa es la razón, entonces. Esa es la razón. Bueno, usted estaba desarrollando. ¿Por qué cree usted que se puede dar este tema de una sola vuelta? Estamos en una etapa de precampaña electoral. En las visitas que hace el as de oro de UNES, que es Andrés Arauz, se nota el apoyo popular. No solamente, digamos, de quienes nos acompañan, que son los grupos y partidos y movimientos políticos de UNES, sino de la gente común y corriente que está en sus casas. Nosotros vamos a trabajar
con todas las medidas de bioseguridad en el puerta a puerta, porque ese es el contacto directo con la gente. Y en las mini caravanas que todavía hemos hecho en pequeños, por ejemplo, el candidato va de un sitio a otro en vehículos, pocos vehículos, porque no se trata de caravana política, se siente el aplauso de la gente que sale espontáneamente a saludarlo. Doctor, eso nos lleva a pensar que tenemos una gran digamos, acogida y respaldo popular. Doctor, dos partidos políticos fueron fundadores del Frente UNES, se podría decir, tanto Centro Democrático como Fuerza Compromiso Social. ¿Qué está pasando? ¿Qué novedades hay con Fuerza Compromiso Social? Porque sigue en este dilema al interior del CNE, que si sigue con vida jurídica, no sigue. Por ejemplo, hemos visto que el movimiento Juntos Podemos, del señor Paul Carrasco, le anularon la inscripción de no se la aceptaron. No se la aceptaron, creo que ni de asambleístas, nada. Y estaba supuestamente eliminado también. Exacto, estaban en la misma situación que, al igual que Justicia Social, que Fuerza Compromiso Social. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Mire, de estos Compromiso Social de la lista 5, cuyo representante legal es la compañera Vanessa Freire, ha presentado al Tribunal Contencioso Electoral la impugnación legal respectiva. Pero nosotros jamás quisimos que la tendencia del correísmo, de la Revolución Ciudadana, se inscriba con esa lista, porque el ardid, el complot era que anulen y que los candidatos de esta tendencia mayoritaria quedaran afuera. Entonces nosotros habíamos hecho un convenio político con Centro Democrático, que forma parte, la lista número 1 de UNES. Y yo quisiera en esta mañana, aquí en este programa, agradecer y reconocer, se lo he dicho varias veces a Enrique Menoscal, esa sensibilidad democrática, esa apertura a las grandes realidades nacionales de acoger en su fila a toda la militancia, no solamente de la Revolución Ciudadana, también de Compromiso Social y de otros movimientos, y también hay cuadros valiosísimos de la lista número 1 del Centro Democrático que van a terciar como candidatos asambleístas. Pero ellos nos acogieron y eso es un hecho histórico de gran trascendencia que hay que destacarlo, agradecerlo y señalarlo como tal, porque miren, en la política muchas veces existe el egoísmo, existe la destrucción, existe la envidia, y aquí el Partido Centro Democrático número 1 se las ha jugado democráticamente, respaldando y acogiendo en su seno a toda una tendencia mayoritaria que aspira a llevar al Ecuador bajo senderos de prosperidad y de desarrollo. Doctor, ¿qué piensa usted como el presidente de Coalición por la Patria, verdad? ¿Qué piensa usted de procesos que ya están en marcha, como por ejemplo el de la concesión de los servicios de la refinería de Esmeraldas y el planteamiento que ya existe de iniciar un proceso parecido con las telefónicas, con las eléctricas, etcétera? Lo han dicho los grandes líderes, Rafael Correa, lo han dicho los grandes líderes de la Revolución Ciudadana, que esos procesos serán revertidos. Esos procesos efectuados en un gobierno que carece de legitimidad social no puede ser posible, y que están enmascarados, digamos, con un concepto de monopolización, de monetización, creo, y la Constitución prohíbe la privatización del sector público. Obviamente que el nuevo gobierno de Andrés Arauz tendrá que revisar y justamente en el marco de la ley revertir toda esa situación, porque es intolerable que ocurra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, concluye el proceso de concesión de la refinería de Esmeraldas y después de una licitación internacional gana Perico de los Palotes, etcétera? Está cerrado el tema. ¿Qué va a pasar? Y llega Andrés Arauz y dice, esto no sirve, lo borro, y entonces allí viene el problema de las dudas sobre la seguridad jurídica. Ahí vienen las dudas. Bueno, usted sabe que tiene que haber un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Correcto. Tiene que haber aspectos legales que tienen que cumplirse. El nuevo gobierno no va a atropellar a la seguridad jurídica. El nuevo gobierno va a ceñirse a las normas del debido proceso administrativo, judicial, etcétera. Pero el derecho siempre es bilateral. El derecho siempre permite puertas de entrada y puertas de salida, como decía el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río. La esencia de la juridicidad ecuatoriana es que siempre hay ventanas que abrir. Y yo pienso que por esas ventanas que el derecho y el orden jurídico permite,
tendrá que revertirse algunas situaciones siempre y cuando hayan sido señaladas de una manera arbitraria y dolosas desde el punto de vista civil. Ahora, ¿cuándo va a presentarse? He escuchado al candidato Arauz decir que pretendían presentar una suerte de esquema de plan de gobierno, pero que más bien se lo va a alimentar con la opinión de los ciudadanos. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo, por ejemplo, mañana Ángel, que es nuestro camarógrafo, él quiere opinar? ¿Cómo hace para opinar sobre alguno de los ejes que son parte de lo que anunciaba Arauz? Vea, nosotros tenemos como UNES en la gran alianza justamente del candidato Andrés Arauz y Carlos Rabascal propuestas de campaña, ejes temáticos, por ejemplo, democracia y justicia, economía y desarrollo, transformación agraria, derecho e inclusión social, educación, ciencia y conocimiento, seguridad para todos, temas sobre relaciones internacionales, cultura y patrimonio. Sobre esos ejes se va a trabajar y se está trabajando ya en territorio, en territorio. Es decir, en las reuniones que se tenga con el candidato, los sectores agrícolas, los sectores educativos, los sectores mineros, etcétera, se va construyendo las necesidades en territorio para poder desarrollar ese plan de acción viable y plan de acción posible para poderlo ejecutar a partir del 24 de mayo. Por ejemplo, mire, en democracia y justicia tenemos señalado también la posibilidad de que se dé una asamblea constituyente de plenos poderes que, respetando justamente la Asamblea Nacional y la función ejecutiva, desmantele todo lo pervertido por el morenato y el trujillato de los transitorios de Trujillo, porque el Ecuador, a partir de la consulta popular de febrero del 2018, consulta popular que no tenía legitimidad porque no había justamente el dictamen favorable de la Corte Constitucional de esa época, incluso se dio con dinero, como ustedes sabemos después, supimos que habían dineros mal habidos del propio Estado, o sea, hubo peculado, etcétera. Fue una consulta tramposa, y el doctor Trujillo, que se creyó Asamblea Constituyente, Puchiga legitimó al Contralor trucho, que nunca tuvo, ni siquiera nunca se posesionó en la Asamblea, los concursos amañados como el de la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, la Asamblea Constituyente, Corte Constitucional. La Asamblea Constituyente es uno de los ejes. Es uno de los ejes para la necesaria reinstitucionalización de la vida jurídica, de las funciones del Estado y de los organismos competentes. Inclusive, se lo ha dicho, lo ha dicho Andrés Arauz, crear una comisión de la verdad que trate todos estos procesos penales amañados, estos procesos fraudulentos, frutos de complot contra el correísmo y sus líderes. El proceso contra Jorge Glass, que fue sentenciado con ley derogada y sin pruebas, el caso Balda, el caso de Ricardo Patiño, el caso Sobornos, donde gente inocente ha sido sentenciada. Y van a tratar en esa asamblea la postulación inmediata, porque no debería decirse reelección, ¿verdad? La postulación inmediata para cargos que fue en el proceso, si no me equivoco, de la consulta, ¿verdad? Eso fue bloqueado. Vea, la Asamblea Constituyente teóricamente asume toda la titularidad del poder político y soberano del país, y obviamente, como es de plenos poderes y respeta la decisión mayoritaria de la función ejecutiva y la función legislativa, que tiene que actuar en base a la fiscalización y a la tramitación de leyes, puede hacer, es decir, la idea es que desmorone, destruya todo lo que ha hecho mal este gobierno, que ha trabajado con odio contra Rafael Correa, contra el correísmo, contra un proceso histórico positivo que representó el gobierno de Rafael Correa durante los 10 años de gestión. Bueno, estimado doctor, le agradecemos mucho por su comparecencia. Doctor Eduardo Franco, conocemos que ya lo informamos también que a las 5:30 se inaugura la primera central del Centro Democrático. Estarán los candidatos, están llegando ya. Sí, yo quiero decir algo importante también. Andrés Arauz viene a Guayaquil el día de hoy, va a estar hasta el día 9 de octubre, va a rendir homenaje a los 200 años de independencia de nuestra ilustre ciudad de Guayaquil.
tiene algunos actos políticos, reuniones con empresarios, con agricultores, con profesores, y eso es importante, o sea, que el candidato nuestro está siendo, digamos, conectándose con la realidad de la ciudad de Guayaquil, y él en estos días va a estar justamente rindiendo pleitesía a nuestra querida ciudad, que lo acoge con gran cariño y beneplácito. Perfecto. 8:27. Fue el doctor Eduardo Franco, que en este momento es el coordinador nacional de UNES. Que tenga usted un buen día, doctor.